Desde países asolados por la deuda y la violencia, hasta países donde el 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta. Estos son los 10 países que se hundirán más rápidamente en 2024. A algunos puede parecerles incomprensible que el llamado país de las oportunidades se enfrente a un posible declive. Sin embargo, bajo su reluciente caparazón, están surgiendo numerosos problemas preocupantes que insinúan que se avecinan graves problemas en comparación con los países desgarrados por la guerra. Por supuesto, Estados Unidos parece más fuerte, al menos en apariencia. Sin embargo, bajo la fachada de estabilidad, es la división de la economía de la nación, la crisis de la inmigración y los crecientes problemas de la deuda, lo que está llevando a muchos a creer que está al borde del colapso. En febrero de 2024, Insider Monkey recopiló 15 países con problemas de crecimiento económico o de deuda. En 2024, Estados Unidos ocupaba el 9º puesto de la lista. Atribuyeron esta clasificación al hecho de que la deuda nacional supera actualmente los 34 billones de dólares debido al gasto deficitario, la pandemia y la emisión de bonos del Estado para financiar el déficit. Añadieron que el gobierno de Estados Unidos ha gastado sistemáticamente más dinero del que ingresa por impuestos desde 2001. Además, el aumento de los tipos de interés puede incrementar el coste del servicio de la deuda, afectando a las finanzas públicas y frenando potencialmente el crecimiento económico. Otro problema importante que lleva a muchos a creer que Estados Unidos se está hundiendo es el aumento de los inmigrantes. En abril de 2024, BBC News afirmó que el aumento récord de cruces ilegales de fronteras en los últimos años ha convertido la inmigración en una de las principales preocupaciones de los votantes. Sin embargo, el problema de los inmigrantes en Estados Unidos no es solo una fuente de especulación sobre un posible colapso. También está exacerbando las fricciones entre los estados, que se enfrentan a las consecuencias de los cambios demográficos y la asignación de recursos. Estados como Texas han tomado medidas drásticas, como el gasto de más de 148 millones de dólares para trasladar a inmigrantes en autobús a otros estados, con el fin de aliviar la presión sobre sus propias infraestructuras y servicios, creando un efecto dominó de descontento y desafíos logísticos en lugares como Nueva York y Chicago. Mientras tanto, estados como Colorado asisten a un aumento de las oleadas de delincuencia, atribuido a la afluencia de bandas venezolanas, lo que suscita preocupación por la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades. 9. Pakistán, un vibrante tapiz de culturas y paisajes, surgió como nación distinta en 1947, gracias a los incansables esfuerzos de Muhammad Ali Jinnah e innumerables personas que soñaban con una patria enclavada entre India y Afganistán. Tiene de todo, desde los imponentes picos del Karakoram hasta los bulliciosos bazares de Lahore. Sin embargo, en los últimos años, Pakistán se ha enfrentado a numerosos retos. Piense en él como el país que intenta montar los muebles de IKEA sin las instrucciones. Como país, Pakistán ha luchado de forma intermitente durante décadas. Sin embargo, en 2023, la conversación en torno a un posible colapso realmente se calentó. En febrero de 2023, el Interceptor declaró que había 3 crisis que se entrecruzaban en Pakistán: una crisis económica, una crisis política y una crisis de seguridad. En 2024, algunos podrían decir que Pakistán se está recuperando de su caída de 2 años tras la volatilidad política. Pero otros estarían en total desacuerdo. El Observatorio Económico ha calificado a Pakistán de ave fénix que nunca resucita, una corona que no les hará precisamente felices. Afirmaron que las recientes elecciones del país han erosionado aún más la confianza entre los ciudadanos y el Estado, y que la economía sigue a la saga de sus vecinos asiáticos, con bajas tasas de crecimiento de la productividad y una carga insosteniblemente elevada de deuda externa. En febrero de 2024, Reuters informó de que la deuda de Pakistán en relación con el PIB superaba el 70%, y el FMI y las agencias de calificación crediticia estimaron que el pago de los intereses de su deuda absorberá entre el 50% y el 60% de los ingresos del gobierno en 2024. Número 8. Ghana, conocida como la Costa Dorada antes de obtener la independencia en 1957, tiene una rica historia que incluye vibrantes culturas, antiguos reinos y el otrora próspero comercio transatlántico. Esta nación de África Occidental es famosa por su cálida hospitalidad,
sus bulliciosos mercados y los rítmicos ritmos de la música high life. Prueba de que, incluso en tiempos difíciles, los ganeses saben bailar como si nadie les estuviera viendo. Sin embargo, Ghana se ha enfrentado a retos considerables, y en junio de 2024, se encuentra en su peor crisis económica en una generación. Según la conversación, en los 2 últimos años, se ha registrado una inflación récord en el país, que alcanzó el 54% en 2022. También añadieron que el Banco Central de Ghana, el Bank of Ghana, ha sido criticado en algunos círculos por su papel en el malestar económico del país, que ha afectado a la rentabilidad de los bancos ganeses. Sin embargo, se están tomando medidas para ayudar a este país en colapso. En octubre de 2024, el Financial Times informó de que Ghana saldrá del impago de su deuda después de que la nación de África Occidental completara una reestructuración de $13.000 millones en bonos estadounidenses, lo que se espera que allane el camino para su regreso a los mercados mundiales de capital. Aunque se trata de una noticia positiva, Ghana sigue luchando en muchos sentidos. Por si los problemas económicos no fueran suficientes, el país se enfrenta ahora al auge de la minería de oro sin licencia, en la que los mineros salvajes buscan riquezas más rápido de lo que se tarda en decir fiebre del oro. Según Reuters, el auge de la minería de oro salvaje, aunque tentador para quienes buscan una paga rápida, ha provocado importantes daños al medio ambiente y está envenenando a las personas y la naturaleza. Número 7. Túnez. La encantadora joya norteafricana, conocida por su impresionante costa mediterránea y sus antiguas ruinas, tiene una historia que parece una novela épica de aventuras, desde el magnífico imperio cartaginés, que nos dio a Aníbal y sus elefantes porque, ¿por qué no? Por su papel fundamental en la primavera árabe, Túnez ha vivido su buena ración de giros argumentales dramáticos, y, según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, este vibrante país lleva varios años tambaleándose al borde de la crisis. En 2022, el CIDOB declaró que la economía tunecina estaba decayendo y se estaba volviendo menos atractiva para los inversores extranjeros, atribuyendo gran parte de esta situación a la rebaja periódica de la calificación crediticia de Túnez por parte de las agencias internacionales de calificación. Túnez también ha estado luchando contra la represión política. Según Human Rights Watch, en febrero de 2023, se produjo una oleada de detenciones contra opositores de diversas afiliaciones políticas, activistas, abogados, jueces, y el director de una popular emisora de radio, la mayoría de los cuales fueron acusados de conspiración contra la seguridad del Estado. Esto ha creado una gran sensación de malestar en el país. Además, los viajes al país se han visto afectados en los últimos años por el temor a los atentados. Según gov.uk, la FCDO desaconseja todo viaje a zonas de Túnez, en particular al oeste del país, incluida la frontera entre Túnez y Argelia. 6. Argentina, vibrante tapiz de tango, fútbol y buen Malbec, tiene una historia tan colorida como sus famosos desfiles de carnaval. Tras su independencia de España en 1816, Argentina pasó gran parte del siglo XIX y principios del XX, saltando de una convulsión política a otra como un bailarín de tango que evita un paso en falso con su apasionado pueblo. Se podría decir que la nación siente las cosas un poco más que otras. Después de todo, es difícil discutir con un país que ha dedicado una fiesta nacional al Día del Amigo. Sin embargo, Argentina es un país que muchos creen que se enfrenta al colapso en 2024. Según el Observatorio de Economía, Argentina se tambalea al borde del colapso económico debido a una década de estancamiento económico y aumento de la pobreza, y una de las tasas de inflación más altas del mundo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. En marzo de 2024, la tasa de pobreza en Argentina se había disparado hasta un asombroso 55,5%. Mientras que la tasa de pobreza extrema ha aumentado hasta un preocupante 17,5%, confirmando un pico crítico de casi el doble de personas viviendo en extrema vulnerabilidad. Al dispararse la pobreza, también ha aumentado la delincuencia. Según el Buenos Aires Times, desde principios de 2024, la delincuencia ha repuntado tanto en la capital como en las áreas metropolitanas circundantes de Buenos Aires, con cifras crecientes de homicidios, robos y hurtos. 5. Venezuela,
tierra de impresionantes paisajes y espectaculares recursos naturales, ha experimentado una montaña rusa de altibajos desde que se declaró independiente de España en 1821. Imagínese una nación bendecida con un petróleo tan abundante que en su día fue la envidia de muchos. Pero, por desgracia, en lugar de utilizarlo para navegar suavemente por la autopista hacia la prosperidad, da la sensación de que han caído en todos los baches imaginables del camino. En agosto de 2024, BBC News informó de que las tensiones se intensificaron en Venezuela, después de que una autoridad electoral controlada por el gobierno declarara a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales. Este anuncio desencadenó protestas y descontento entre la población, llevando a muchos a cuestionar no solo la legitimidad de las elecciones, sino también la futura dirección de su país, en medio de una inflación galopante y una penuria generalizada. BBC News afirmó que las elecciones han sido calificadas de antidemocráticas por observadores independientes, y el resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral, ha sido tachado de fraudulento por la oposición. En septiembre de 2024, Human Rights Watch informó de que, en medio de la represión de los manifestantes, las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos contra manifestantes, líderes de la oposición e incluso transeúntes. Como consecuencia de estos disturbios, muchos venezolanos están optando por huir del país. Según el Atlantic Council, más de 7,7 millones de venezolanos, es decir, alrededor de una cuarta parte de la población, han abandonado el país desde 2014. Añadieron que en medio del aumento de la inseguridad en Venezuela, Estados Unidos y sus socios deben prepararse para una nueva ola de inmigración. 4. Birmania o Myanmar. No es de extrañar que Birmania, ahora conocida como Myanmar, sea considerada un país al borde del colapso, como si hubiera estado conteniendo la respiración a la espera de un milagro que nunca acaba de llegar. Tras independizarse del dominio colonial británico en 1948, Myanmar parecía preparada para la grandeza, pero en lugar de ello, se enzarzó en un largo vals con dictadura militar y disturbios civiles. Difícilmente la danza elegante que cabría esperar. Tal vez recuerde que en la película de acción Rambo, de 2008, nuestro querido ex Boina Verde se enfrentaba a las fuerzas militares villanas con balas, fuerza y un montón de frases hechas, lo que llevó a muchos a preguntarse, si Rambo puede salvar el día, ¿por qué la vida real no puede ser igual de sencilla? Por desgracia, la dura realidad es que las luchas de las naciones son mucho más profundas que un guión de Hollywood, con conflictos en curso, crisis humanitarias y opresión política que eclipsan cualquier fantasía de héroe de acción. En diciembre de 2023, Rescue.org elaboró una lista de las 10 principales crisis que el mundo no puede ignorar. En 2024, Myanmar ocupó el quinto lugar de la lista. Señalaron que 18,6 millones de personas en Myanmar necesitan ayuda humanitaria, casi 19 veces más que antes del golpe militar. Añadieron que más de 335.000 personas han tenido que huir de sus hogares desde que comenzó la última escalada, dejando a más de 2 millones de personas desplazadas en todo el país. Y el horror no termina ahí. La seguridad se ha deteriorado rápidamente en el país, con graves consecuencias para la población civil y su acceso a los servicios básicos y la ayuda humanitaria. Por si fuera poco, afirmaron que el cambio climático significa que las comunidades de Myanmar están expuestas a peligros naturales más frecuentes, especialmente ciclones. Número 3. Burkina Faso, una joya sin salida al mar en África Occidental, ha dado más vueltas que una danza tradicional africana. Conocido originalmente como Alta Volta durante la colonización francesa, el país obtuvo la independencia en 1960, y desde entonces es un deslumbrante tapiz de diversidad étnica, cultura vibrante, y esa innegable alegría de vivir del África Occidental. Con un nombre que se traduce como la tierra de la gente recta, uno podría suponer que esta nación se mantiene siempre erguida. Pero la historia ha demostrado que a menudo se ha visto atrapada en la refriega de las convulsiones políticas y las luchas por la democracia. En junio de 2023,
Burkina Faso encabezó la lista del Consejo Noruego para los refugiados de las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo, lo que llevó a muchos a reflexionar sobre los graves problemas humanitarios que han asolado la nación. Afirmaron que la reorientación de la ayuda y la atención hacia Ucrania ha aumentado la desatención hacia algunas de las personas más vulnerables del mundo. En septiembre de 2023, Burkina Faso apareció en la lista de Rescue.org de las 10 crisis más graves que el mundo no puede ignorar. En 2022-2024, afirmaron que Burkina Faso se enfrenta a un rápido crecimiento y propagación de la violencia, mientras el ejército burkinabé lucha por contener a los grupos armados. Añadieron que la mitad del país está ahora fuera del control del gobierno, con grupos armados como Estado Islámico en el Gran Sahara y Jamaat Nusrat al-Islamu al-Muslim, que bloquean ciudades y pueblos e impiden a los residentes acceder a bienes y servicios básicos. Según el Banco Mundial, más del 40% de la población de Burkina Faso vive por debajo del umbral nacional de pobreza. Número 2. Sudán. Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, tiene una historia que podría llenar volúmenes de relatos de aventuras y dramas diplomáticos. La creación de Sudán del Sur como país independiente en 2011, tras décadas de conflicto y lucha, se celebró con exuberancia y marcó el final de un largo y arduo capítulo de luchas civiles entre el norte y el sur. Sin embargo, este triunfo se topó rápidamente con una realidad aleccionadora. La exuberancia se desvaneció a medida que el país se enfrentaba a conflictos internos, luchas por el poder político y crisis humanitarias que han ensombrecido durante mucho tiempo su incipiente gobierno. Una vez aclamado como un faro de esperanza para la autodeterminación, Sudán del Sur ha sido considerado por muchos como una nación en colapso. En julio de 2024, las Naciones Unidas declararon que 13 años después de convertirse en un Estado independiente, Sudán del Sur se enfrenta a profundos retos humanitarios, y la ayuda humanitaria por sí sola no puede desenredar la intrincada red de desafíos a los que se enfrenta el país. En diciembre de 2023, Rescue.org declaró que 2024 supondría un enorme reto para Sudán del Sur, ya que la guerra al otro lado de la frontera en Sudán amenaza con socavar la frágil economía sursudanesa y empeorar las tensiones políticas. También añadieron que 9 millones de personas en Sudán del Sur necesitan ayuda humanitaria, lo que supone el 72% de la población. Como en cualquier país que se enfrenta a estos problemas, la delincuencia y la pobreza están muy extendidas. Según ReliefWeb, la mayoría de la población de Sudán del Sur vive en la pobreza severa, y se calcula que el 80% vive por debajo del umbral de pobreza absoluta. En cuanto a la delincuencia, los índices son altísimos y no dejan de aumentar. Según el índice OC, millones de sursudaneses han abandonado el país debido al violento conflicto, y el país es a la vez origen y destino de la trata de seres humanos, siendo sus ciudadanos y extranjeros víctimas de trabajos forzados, servidumbre doméstica, matrimonios precoces y explotación sexual. Número 1. Sudán, un país enclavado en el corazón de África, presume de un rico tapiz tejido con milenios de historia, vibrantes culturas y, admitámoslo, una buena dosis de desafíos. Desde los antiguos reinos de Nubia hasta el tumulto más reciente de guerras civiles y agitación política, Sudán ha vivido su buena dosis de drama. En 1956, la independencia de Sudán lo convirtió en un actor de la escena mundial. Pero desde entonces, ha recorrido un tumultuoso camino a través del legado colonial. La Guerra Civil Norte-Sur y la secesión de Sudán del Sur en 2011. El paisaje es tan diverso como su historia, con el río Nilo serpenteando grácilmente a través de sus desiertos, mientras sus diversas comunidades étnicas aportan ricas tradiciones y dialectos. Lamentablemente, en 2024, Sudán aún se enfrenta a muchos problemas evidentes. En abril de 2024, el Comité Internacional de Rescate declaró que el país está en crisis debido a la escalada del conflicto, los desplazamientos masivos, una crisis económica y un colapso casi total de los servicios sanitarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.